Buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en el ciclo de conferencias INER 30 años. Hoy estamos en la cuarta sesión donde conversaremos sobre el programa de investigación en arqueología en el INER y ya hemos tenido todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde esta cita para compartir las experiencias y las trayectorias del instituto y también para conversar con ustedes a través de sus preguntas en el Facebook Live. Entonces, bienvenidos a esta nueva cita y también para los que se conectan ahora, los que se conectarán después, recuerden que estas grabaciones están quedando alojadas en el Facebook Live del instituto, también quedarán en el canal de YouTube y en el micrositio web de la página de la Universidad de Antioquia del instituto también quedarán las memorias de este evento. Como les decía, hoy tendremos el programa de arqueología en el INER. Nos acompañan Valentina Alzate. Valentina es antropóloga de la Universidad de Antioquia con experiencia en investigaciones en el occidente de Antioquia. También nos acompaña Felipe Arias Londoño. Él es antropólogo de la Universidad de Antioquia y tiene experiencia en investigaciones y consultorías en el occidente de Antioquia y La Guajira. Felipe es integrante del grupo de estudios del territorio del INER y los otros que voy a mencionar a continuación también son integrantes del grupo de estudios del territorio. Ingrid Vidales Monsalve, ella es antropóloga de la Universidad de Antioquia y tienen experiencia en investigaciones en el occidente de Antioquia, del Valle de Aburrá. David Escobar Cuartas, David es antropólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en SIC, experiencia en investigaciones y consultorías en el occidente y norte de Colombia. Isabel Henao es antropóloga de la Universidad de Antioquia y tiene experiencia en investigaciones y consultorías en Antioquia, Caldas y La Guajira. Y Emilio Piacini Suárez, que es antropólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia de la Universidad Nacional, doctor en Historia de la Universidad de los Andes y profesor titular de la Universidad de Antioquia y también integrante del Grupo de Estudios del Territorio. Entonces, bueno, hoy vamos a tener la presentación del programa de arqueología en el INER. Recuerden que durante la transmisión pueden incluir sus preguntas en el chat del Facebook Live y que al final estaremos conversando sobre ellas. Bueno, no siendo más, dejo con ustedes a Felipe Arias y a Ingrid Vidales, que van a ser los encargados de la presentación. Bueno, ellos tienen 40 minutos y luego pasamos a las preguntas. Entonces, bienvenidos Felipe e Ingrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Bueno, como les estuvo comentando Eulalia, la idea este día es hablar sobre el programa de arqueología del Instituto de Estudios Regionales. La ejecución de proyectos arqueológicos en el instituto ha sido de manera constante, respondiendo a demandas de conocimiento académico y ayudando a la formulación de políticas públicas. Los primeros proyectos de arqueología que se destacan en el instituto es el Atlas Arqueológico de Antioquia, que tuvo una finalidad de comprender las realidades regionales y sistematizar la información arqueológica para la gestión del patrimonio. Es un antecedente muy importante porque da pie para la formulación del Atlas Arqueológico de ISA, para la revisión del componente arqueológico del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en 2006 y el acompañamiento en el Atlas Arqueológico de Colombia, ¿cierto? También es importante mencionar el proyecto de Fronteras del Bajo Cauca, que en el año 1999 se interesó por rastrear la existencia y las características de estas formaciones espaciales en la época precolombina y colonial. También es importante mencionar que en el marco de los estudios de impacto ambiental, el INER ha trabajado, tuvo en el 2008 un trabajo en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, acordando con el pueblo arhuaco el tratamiento de las evidencias, ya que se consideran como esenciales en su cosmogonía. Y es muy importante el proyecto en la cuenca del río La Herradura en los municipios de Frontino, Cañas Gordas y Auriaquí, porque
se registran una serie de evidencias de carácter precolombino y se da un primer esquema cronológico que es lo que da pie para lo que se ha construido desde el instituto durante los últimos 20 años de investigación. Como les venía contando, pues el programa de arqueología ha hecho presencia durante gran tiempo en el noroccidente de Antioquia y recientemente en el costado suroriental del departamento de La Guajira, en límites con Venezuela, para un trabajo de arqueología preventiva. Bueno, nuestra perspectiva de investigación ha cambiado durante los años, pero se caracteriza por la especial importancia al enfoque geohistórico. Esto quiere decir que se le da igual importancia a las producciones de espacio y a las producciones de tiempo, entendiendo como la capacidad interpretativa que tienen estas dos ciencias. Todo esto con el fin de plantear diferentes trayectorias de transformación social o procesos de cambio social. Este enfoque es lo que sienta las bases de nuestro modelo de investigación en cuanto a metodología, que fue adaptada de las investigaciones regionales sistemáticas de Drenan en el Acto Magdalena, donde adaptamos esta metodología a los paisajes antioqueños. Una de las adaptaciones más importantes fue el aumento de la intensidad de los muestreos de valor estadístico y la definición de las áreas de estudio según la particularidad de los paisajes. Otro aspecto muy importante durante la prospección es el registro de huellas y rasgos de valor arqueológico que más adelante se van a detallar, y la realización de cortes estratigráficos y excavaciones para investigar sobre la superposición de diferentes evidencias y así acercarse a unas cronologías por medio de análisis estadísticos y de fechas de radiocarbono C14. Durante ese proceso, tanto antes como después, siempre son muy importantes los análisis espaciales, no solamente para tener una guía en campo, sino para analizar diferentes continuidades y discontinuidades de las evidencias arqueológicas en cuestión del espacio. Así nos acercamos a preguntas como sistemas de asentamiento y cambios demográficos. También desde el comienzo y en el final siempre hay una confrontación constante con diferentes fuentes documentales como las crónicas, las cartografías y con fuentes etnográficas. Todo esto tiene un fin de seguir con esta perspectiva del Instituto de Estudios Regionales y del Grupo de Estudios del Territorio, de acercarse de forma crítica al pensamiento sobre el espacio, especialmente a entidades como lugares, paisajes, fronteras y territorios. Este proceso ya se va a detallar más adelante. Bueno, entrando en detalle, siempre el interés del programa ha sido establecer un proceso de producción de conocimiento que responde a preguntas de investigación o que en largo plazo las complejiza. El programa de investigaciones está adscrito al Grupo de Estudios del Territorio y está compuesto por una serie de programas de investigación adelantados desde el 2004, siempre con el respaldo de las alcaldías municipales, la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio, la Fundación de Investigaciones Arqueológicas y propiamente la Universidad de Antioquia. A la fecha se han realizado en su mayoría proyectos de investigación básica con el propósito de contribuir a la incorporación, con el propósito de contribuir a la gestión del patrimonio arqueológico en políticas de planeación y ordenamiento territorial. Y se han adelantado una serie de proyectos de arqueología preventiva que conciernen a la resolución de problemáticas de investigación que no se diferencian de las problemáticas planteadas desde las investigaciones de carácter básico. Hablando del programa en cifras, ¿cierto? Ha cubierto un área significativa en varios polígonos de muestreos con una importante representatividad arqueológica, resaltando rasgos importantes como son los túmulos funerarios, petroglifos, caminos antiguos, aterrazamientos de vivienda y una serie de intervenciones o muestreos de valor estadístico y cortes estratigráficos, como lo decía mi compañera, para poder obtener una información necesaria y suficiente para poder hacer posibles respuestas a las preguntas de investigación.
Pero, ¿por qué trabajamos en el occidente de Antioquia? ¿Qué tiene de particularidad? ¿Qué tiene de particular esta zona? El occidente de Antioquia y ampliamente lo que se ha conocido como el occidente, como el Chocó Norte biogeográfico, es una zona a la cual se le ha puesto un carácter como de salvaje e inhóspito, y es una zona que ha tenido poca figuración en los mapas de la arqueología nacional, pero es muy importante porque se inscribe en hipótesis de investigación de carácter subcontinental que trascienden las fronteras municipales y nacionales. Abordar el tema del poblamiento, movilidad y materialidades generadas por los grupos indígenas en Vera asentados en esta zona puntual es de gran valor. Además, investigar por el proceso de transformación que sufrieron estas comunidades asentadas en esta zona durante varios siglos, que por ejemplo, con la creación y la disolución del resguardo indígena de Cañas Gordas, los grupos de esta zona cambiaron sus procesos de poblamiento y sus formas de moverse. Es una zona muy particular porque permite indagar por la génesis de las etnicidades indígenas y afrodescendientes en medio de tensiones, presiones y resistencias generadas por la presencia española en la zona. Como por ejemplo se alcanza a observar en este mapa de 1725, hablan de que el imaginario que se construía en torno a las comunidades indígenas como comunidades en guerra o de guerra. Además, es importante esta zona para investigar los procesos de poblamiento y movilidad de las comunidades indígenas que son ancestras de las actuales comunidades en Vera. ¿Cierto? Es una zona muy importante también porque, de acuerdo con la literatura arqueológica, los centros de élite y las áreas arqueológicas del noroccidente colombiano se encuentran envueltas en zonas de interacción e intercambio con élites de Panamá, las cuales hacían peregrinaciones hacia provincias como la del Dabaide para aprender conocimientos sobre metalurgia y demás saberes. Además, se puede indagar por la generación de unidades políticas de base territorial al final del periodo precolombino y el establecimiento más reciente de fundaciones más o menos efímeras de economías de origen europeo. La zona no solamente es importante en hipótesis a nivel nacional, como lo acaba de decir Felipe, sino que también es importante en hipótesis centrales a nivel continental, precisamente en dos aspectos importantes. El primero, en procesos tempranos de poblamiento y domesticación de plantas en Sudamérica, y el segundo aspecto es cómo es posible que en esta zona del noroccidente antioqueño y colombiano habitaran comunidades que dieron origen a las macrolenguas chibcha y chocó. Después de generar estas preguntas de investigación a nivel nacional y subcontinental, el primer paso es acercarse a las comunidades locales del área de estudio y socializarles el proyecto antes de cualquier intervención arqueológica. Después de esta inclusión de la comunidad que va a ir desde el principio hasta el final, se comienza la realización de los sondeos de valor estadístico que se hacen cada 50 metros. Como pueden apreciar en la imagen, son intervenciones de muy poca invasividad. También se registran diferentes huellas en el paisaje arqueológico, como en este caso los túmulos funerarios. Una parte muy importante de este proceso, desde el comienzo hasta el final, es la georreferenciación de todo tipo de rasgos arqueológicos y de los muestreos realizados, para posteriormente generalizar la espacialización de las evidencias, que va a ser un insumo muy importante para generar interpretaciones. Luego de esta prospección general, se escogen lugares con mayor potencial para realizar excavaciones estratigráficas con el fin de analizar la superposición de evidencias
y de obtener muestras de carbono vegetal para poder datarlas. Bueno, este proceso de análisis de superposición de evidencias comienza en campo con la excavación del corte estratigráfico, la lectura de los diferentes procesos de formación, se registra y se trata de reconstruir esta misma superposición en laboratorio, donde se van a cruzar diferentes líneas de evidencia para poder acercarnos a una periodización. Una de las líneas de evidencia más importantes pues, es la alfarería arqueológica, no solamente porque es el material más abundante, sino porque permite múltiples análisis. Entonces, en este proceso analizamos no solamente las piezas completas, sino cada uno de los fragmentos. ¿Por qué analizamos cada uno de los fragmentos? Porque nos interesa mucho observar sus características intrínsecas como sus materias primas. Y con estas materias primas realizamos una clasificación cerámica. Luego, siguiendo esta línea de análisis de superposición, una vez clasificada la cerámica, realizamos procesos estadísticos como el que pueden ver a la izquierda, en el que podemos observar la superposición y predominancia de diferentes tipos cerámicos, cruzamos esa información con las fechas de radiocarbono y obtenemos una periodización, donde ya podemos observar, como ven a la derecha, en el caso de Frontino, una cronología a partir de la alfarería arqueológica. Otras evidencias que complementan este proceso son los fragmentos de losa, vidrio, metal. Otra de las evidencias más importantes han sido los ecodatos y sus asociaciones a artefactos líticos. En el caso del noroccidente, los líticos que pueden observar han ayudado a ampliar el rango cronológico del poblamiento temprano de Antioquia. Y no solamente a ampliar ese rango cronológico, sino a repensar lo que entendemos por comunidades cazadoras recolectoras, puesto que en este caso lo que parecen mostrar las evidencias de domesticación de plantas es que hay unas comunidades muy conscientes de su espacio y de los seres que lo habitan, no solamente este imaginario de cazador-recolector. Y además los ecodatos también han ayudado a aproximarse a prácticas agrícolas que se extendieron hasta el final del periodo precolombino, en este caso el cultivo de maíz. Durante las labores de campo se realiza el registro de rasgos antrópicos muy interesantes como son los caminos prehispánicos, aterrazamientos de vivienda, lugares predilectos para realizar los muestreos de valor estadístico que mi compañera comentaba, y también se encuentran una variedad de túmulos, una variedad de prácticas funerarias, como lo son los túmulos funerarios que resaltan en el paisaje, también las cámaras funerarias en piedra y enterramientos secundarios colectivos. Todo esto se hace con miras a localizar e inventariar todas las huellas que indiquen una ocurrencia de actividades humanas pretéritas. Además de esta línea de evidencia de estructuras y de evidencias como cerámica y líticos, resulta de especial importancia las fuentes documentales, no solamente en el planteamiento de preguntas de investigación, como ya pudieron apreciar, sino con el fin de contrastarlas. En este caso, el mapa y la crónica que ven dan cuenta de unas tensiones territoriales entre los grupos indígenas de la zona e incluso alcanzan a contar, a narrar algunas de sus prácticas funerarias. Durante las labores en el trabajo de campo es muy importante el trabajo que se ha adelantado con las comunidades y los encuentros que se han realizado con campesinas e indígenas en Vera, porque se puede escuchar y registrar los conocimientos que tienen sobre tradiciones, sobre sus propias tradiciones alfareras y sus cerámicas. Por ejemplo, resulta el caso de doña María Carupia, la señora de la foto del centro, que nos comentó sobre la producción de vasijas con arenas y arcillas que se iban a recolectar cerca de las vegas del Río Verde, en Frontino. Además, también es muy interesante poder mapear los asentamientos antiguos en diferentes sectores, con la finalidad de aportar al proceso de repoblamiento de esta zona por parte de estas comunidades. Y, muy particular,
También se hace lo que se logró reconstruir en el municipio de Peque, que es un proceso de reconstrucción de la producción alfarera tradicional, que hasta hace poco sigue vigente en algunas localidades. Bueno, como llegué a decir anteriormente, uno de los productos más importantes de todo este proceso es lo que están viendo a continuación, que es un mapa de las densidades cerámicas producto de este análisis espacial y estadístico. Como pueden ver, esto nos ha ayudado a establecer discontinuidades en el patrón de asentamiento y en la demografía. Como pueden ver en el municipio de Frontino vemos un aumento en la población hacia finales del periodo precolombino, muy probablemente, pero sin ser la única línea de explicación, debido a la disponibilidad de recursos auríferos. Quiero recalcar que estos procesos de transformación demográfica y de sistemas de asentamiento son mucho más complejos y pueden ser explicados por dinámicas no solamente como la disposición de recursos y la economía, pero en este caso no tenemos el tiempo para ahondar en esas interpretaciones. Entonces, en estos mapas podemos apreciar cómo más oscuros son los puntos donde hay mayor cantidad de evidencias y cómo pues más clarito los puntos donde hay menos cantidad y permite apreciar como esa transformación, incluso en una sola zona, muestra una gran transformación. Este también es como una sobresimplificación de aquellas discontinuidades y continuidades que hemos logrado identificar a través de los años, porque como repito, no solamente se resume en esta sucesión de eventos lineal, pero es la mejor forma de ilustrarla por ahora. Entonces vemos como el periodo más temprano se sitúa en este contexto de poblamiento temprano de América y poblamiento del occidente colombiano. Y vemos algo muy importante y es como logramos establecer 4 periodos diferentes donde se registran importantes cambios en la alfarería, pero hacia más de 3.000 años y 2.000 años de antigüedad empieza a aparecer un rasgo importantísimo en el paisaje que van a ser los túmulos funerarios, que se mantienen vigentes incluso hasta tiempos muy cercanos a los recientes. Pues el noroccidente de Antioquia es un lugar idóneo para investigar este tipo de arquitecturas en tierra. Se encuentran una diversidad en ellas, como son los túmulos en cementerios, como lo podemos observar en esta foto en el sector de Piedras Blanquitas en Frontino, como también se han registrado de este tipo de cementerios en el sector de Carauta, en este mismo municipio. Pero también se encuentran asociados a otros tipos de arquitecturas como son los terraplenes y también túmulos de gran tamaño como este que observamos en la foto de 7 metros de alto por 40 metros de diámetro, lo que nos está indicando, lo que nos está indicando una concentración de esfuerzos para su construcción. Se han excavado estas evidencias con el fin de obtener información sobre su estructura interna y sus contenidos, encontrándose en nichos funerarios en el centro y en sus costados. Es muy interesante porque en este sitio se pudo recuperar carbón vegetal para obtener una datación de carbono 14 que arrojó una fecha de 2100 años de antigüedad. Entonces, eso lo que nos está mostrando es que estos túmulos funerarios y su práctica y uso pueden ser desde inicios del periodo 2 hasta el final de la época precolombina, lo que nos habla de un uso constante de estas prácticas. En cuanto a su distribución, podemos observar que es extensa, aparecen en los municipios, están registrados en los municipios de Frontino, Urrao y Dabeiba, y es muy probable que se conecte con los túmulos que se han reportado para el río Sinú. Se han podido registrar en detalle aproximadamente 1000 túmulos funerarios y se avanzan investigaciones que aporten a información sobre estos túmulos como lugares de la memoria. Los túmulos funerarios guardan
una relación cercana con los sitios habitacionales. En blanco aquí podemos observar cómo son los sitios que hemos reportado como sitios habitacionales, y los túmulos que aparecen como puntos rojos en las cimas de las cuchillas en las montañas guardan ese acercamiento y visibilidad de unos sitios hacia los otros. Como venía diciendo, la concentración de túmulos funerarios denota una capacidad política de convocatoria para el trabajo colectivo y obviamente para la construcción de estos mismos. Entonces es posible observar cómo hay una relación estrecha entre esos dos contextos, tanto los contextos de los túmulos como los contextos habitacionales. Por ejemplo, para el periodo 4, la densidad de población, como lo explicaba mi compañera, que son estas grandes manchas negras, tienen una estrecha relación con los lugares donde se ubican los túmulos con mayor jerarquía, con mayor densidad y con mayor cercanía, y esto podría funcionar y se podría interpretar como unos lugares de la memoria, o también se podrían interpretar observándolos desde otro tipo de espacialidades como marcadores de una territorialidad. Como síntesis, se puede decir que en medio de las transformaciones alfareras y el cambio social que se viene observando en diversos aspectos, la producción de los túmulos funerarios se mantuvo presente. Y creemos que esto tiene que ver con la producción de lugares de la memoria, de monumentalidades, de la producción de lugares visibles en el paisaje que tienen una proyección sobre el imaginario social, de la permanencia en el espacio y de lo ancestral. Un discurso de la memoria que podría ser entendido como un discurso de la permanencia en medio de diversos cambios. Otra de las... Pipe, devuélvete, por favor. Además de lo que mencionaba Felipe, bueno, ese mapa puede aparentar tener mucha información, pero si logra ver la esquina superior derecha, vemos que hay unos túmulos funerarios que no están asociados a sitios de habitación, y algunos, pues, algunos otros serie de túmulos funerarios que tampoco están asociados a sitios de habitación densamente poblados. Entonces vemos como hay túmulos que fueron construidos para ser visibilizados desde grandes centros de población, probablemente como un control político o como un centro ceremonial, pero otra posible interpretación es que estos túmulos, aparte de ser una práctica funeraria, pudieron servir como una posible demarcación de fronteras. Estas son hipótesis pues que son, todavía debemos cruzar como más líneas de evidencia y debemos muestrear más profundamente estas estructuras, pero es muy probable que tengamos como una dualidad de la función de los túmulos funerarios. Este lado de control político, ceremonial, y este lado de control político también de una territorialidad más hacia la demarcación de fronteras. Continúa. Gracias. Bueno, uno pues, de los grandes, como ya se mencionó, uno de los grandes pilares del programa de investigación ha sido pues la generación de conocimiento nuevo. Esto es algo que no se hace solamente al final con los resultados, sino al comienzo, y siempre se trata de hacer divulgaciones a diferentes poblaciones. En este caso, pueden ver que hemos hecho charlas en escuelas y también hemos hecho divulgación en casas de entidades como casas de la cultura. También hemos hecho recorridos pedagógicos, guiones museográficos para que la gente tenga como una visión más directa de las evidencias recolectadas y empiecen como a hacer una resignificación de esas evidencias. ¿Y quiénes son los que realmente tienen que hacer, o tienen que hacer no, pueden hacer esa resignificación? Pues las nuevas generaciones. Entonces es supremamente importante trabajar con los niños, como pueden apreciar en esta imagen que personalmente me parece muy bonita, donde ya empieza como una resignificación, ya los niños empiezan a decir, no, en los túmulos funerarios no está este imaginario de la huaca del tesoro, sino que
es un lugar importante, ancestral, donde vivían personas importantes, especiales, y así, o sea, ellos mismos van construyendo estas nuevas resignificaciones. Entonces, este componente pedagógico siempre ha resultado ser muy importante. Aquí también podemos ver niños del resguardo en Vera sobre los túmulos funerarios. Entonces, vemos que estos túmulos funerarios no solamente son vigentes durante más de 2000 años y en el periodo precolombino no se pierde esta vigencia. Cambia la significación como este lugar de la huaca y el tesoro, y, pero no deja de ser vigente, y en este momento algunas comunidades en Veras incluso han resignificado esos lugares, incluso pese a que ya no entierran sus muertos en túmulos funerarios, hacen enterramientos cercanos a estos cementerios de túmulos. Entonces vemos cómo no solamente es algo de comunidades indígenas pretéritas, sino que todavía puede tener una relevancia actual. Ahora sí. Otra parte importante del proceso de divulgación han sido pues la producción de audiovisuales. El primer audiovisual que se produjo fue un documental de el municipio de Frontino, y otro fue en el municipio de Urrao. Ahí también se brinda como información a toda la comunidad, y los pueden visitar en YouTube. Dale, Pipe. Sí, sí, no, sigue, Pipe. Perfecto. Bueno, algo... No, pero devuélvete, devuélvete. Una de las fuentes como de divulgación también más importantes, aparte de ese contacto directo con la comunidad, es la página web del programa de investigaciones, que se llama cronotopos.org, donde la pueden visitar, y allí se encuentra múltiple información pública, diferentes imágenes que se han producido con el fin de divulgación. También se encuentra información de producción académica que les mostraremos más adelante. Y entonces es un portal público muy importante en el proceso de divulgación, que incluso pues no sé si alcancen a ver que ha sido visitado pues en diferentes partes del mundo. Entonces en el programa de arqueología siempre se trata de hacer una divulgación por muchos medios posibles. Sigue. Uno de los objetivos del programa de investigaciones ha sido tener un impacto en las políticas y en la gestión territorial del patrimonio. Entonces, para el municipio de Frontino se han logrado formar decretos y acuerdos municipales que adopten el proceso de investigación de los túmulos funerarios como un bien de patrimonio cultural de los frontineños, y en marcha se encuentra la formulación del plan de manejo arqueológico ya aprobado por el Consejo Municipal de este municipio. Es muy importante todos estos decretos y acuerdos municipales, porque la idea es que también se trabaje con la idea de la protección del patrimonio y la protección de estas estructuras, ya que por mucho tiempo han sufrido grandes daños de aguaquería, afectados por la quema y, y por otras construcciones que encima de ellas se practican. Bueno, el programa desde sus inicios siempre ha sido un espacio de formación eh, arqueológica y geohistórica en el caso de que sea interesante para sus participantes. Entonces, siempre en cada proyecto se trata de incluir estudiantes por convocatorias abiertas, entre ellos Felipe y yo hicimos parte de ese proceso, y se han producido diferentes tesis de grado, una de maestría y 6 de pregrado. Vale, otra vez. Todas estas tesis las pueden consultar pues, en el EUPAC, en el catálogo público de la Universidad de Antioquia y en el repositorio digital. Además de este carácter de formación, a través de las tesis de grado están las prácticas con los profesores de métodos arqueológicos y los estudiantes de antropología de la Universidad de Antioquia, la formación de auxiliares de investigación en arqueología pertenecientes a las comunidades, tanto en Urrao y Frontino. Algunos de estos auxiliares eh,
han sido también pertenecientes a comunidades indígenas. Y talleres también con estas comunidades indígenas porque ellos también deben también realizar deben no, se interesan por realizar estos procesos de resignificación. Entonces, bueno, también hay una producción académica importante. Un libro de la Herradura, que fue como este gran precedente del programa, otro libro sobre las investigaciones en Urrao y Frontino, y un libro que actualmente se encuentra en prensa sobre la importancia del chocobio geográfico y como lugar de articulación entre hipótesis de Centroamérica y de Sudamérica. Y actualmente tenemos un artículo en prensa también sobre este programa de investigación y han salido diferentes artículos de investigación. Mucha de esta información la pueden consultar en cronotopos.org. Estas son imágenes de algunas de las publicaciones. Bueno, y esto no se acaba acá, todavía queda mucho por hacer. Ya tenemos aprobados inventarios de patrimonio en Urrao y en Dabeiba, en compañía del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Todavía nos falta que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia dé su apoyo a la creación de área arqueológica protegida para poder brindar medidas de protección a los túmulos funerarios. Nos ha sorprendido pues el poco interés que ha resultado por parte de este instituto en proteger estas estructuras, pero ahí vamos. Si quieres, prosigue, Pipe. Listo. Como les mencioné al principio, también en el último año el programa de arqueología ha hecho presencia en el departamento de La Guajira, gracias a un estudio de impacto ambiental que se está realizando para un proyecto de generación de energía eólica. En este caso tratamos de articular todo este esquema teórico y metodológico en esta zona, trabajando mucho con la comunidad, explicándoles y comentándoles qué es lo que hacemos, qué es arqueología, no solamente en charlas y en escuelas, sino también en el día a día, en las visitas que se hacen a los lugares de vivienda. Nos han mostrado cómo son su alfarería, cómo son sus trabajos tradicionales, y se han registrado también una serie de contextos funerarios de los cuales se ha recabado la información suficiente para responder a preguntas que se tienen en el programa, siempre valorando y cuidando todos estos contextos. Desde el equipo de arqueología del INER se le quiere agradecer a todas las personas que han participado y han desarrollado su profesión con nosotros. Muchas gracias a los directores que han pasado por el INER, por su apoyo, y a todo el equipo administrativo del INER, que su apoyo ha sido fundamental. Y también agradecerle a las personas que desde los municipios nos apoyan y en diferentes empresas como EPM y en la FIAN. Gracias al Instituto de Cultura y Patrimonio también por su apoyo y a las alcaldías municipales. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Felipe y a Ingrid, por compartirnos este panorama sobre lo que ha sido el programa de investigaciones en arqueología en el Instituto de Estudios Regionales. Saludamos a nuestra audiencia. Hemos tenido en promedio conectadas 32 personas y sabemos pues que desde Frontino y desde otros municipios nos acompañan. Entonces, bueno, estamos muy contentos por tener este espacio. Recuerden que en el chat de Facebook Live estamos esperando sus preguntas y comentarios para que respondan Felipe, Ingrid y también pues, los demás integrantes del equipo de arqueología. Recuerden que el ciclo sigue el próximo martes también a las 5 de la tarde y ahorita le voy a dar el paso al profesor Luis Antonio Ramírez, quien va a ser el moderador de las preguntas. Adelante, Luis. Muy buenas tardes, nuevamente gracias a Ingrid y a Felipe por esta presentación. Como dice una de las personas que asiste
a esta presentación en Facebook Live. Es un proceso inmenso con implicaciones geohistóricas de largo alcance. Antes de que lleguen preguntas, y aprovechamos para animarles nuevamente a que escriban sus preguntas en el chat del Facebook para animar el debate con colegas que están en este equipo. Yo quiero iniciar con una pregunta pues para que activemos la charla con ustedes, y es que sobre todo lo que nos han ilustrado sobre esta importancia arqueológica del Chocó Norte, o lo que hoy en día es ese occidente de Antioquia, que además pues tiene implicaciones, como ustedes lo mostraron, lo mencionaron, casi que continentales, o que al menos implica Centroamérica y Suramérica. Yo quisiera preguntarles sobre ese tránsito demográfico que implica esta zona, es decir, que hay de la movilidad que hay allí, si realmente podemos pensarlo o caracterizarlo como un espacio marcado por dinámicas o formas de nomadismo, y cuáles serían esas formas o dinámicas de nomadismo que podrían caracterizar este espacio en el que ustedes ya han investigado largamente. Bueno, pues nosotros no estamos muy familiarizados pues con este paradigma de comunidades nómadas, pero vemos que Sudamérica resulta ser como un continente que parece ser que cada vez que salen nuevas investigaciones ha sido poblado cada vez como más, o sea, como que cada vez se retrasa más este rango cronológico. Entonces, hay diferentes hipótesis sobre la movilidad de Centro a Suramérica e incluso de Suramérica a Centroamérica también. En realidad no soy como muy familiarizada con estos modelos de movilidad, pero existen grandes hipótesis que hablan de una posible, como una suerte de área cultural entre Panamá, el sur de Córdoba y el noroccidente de Antioquia. Otros arqueólogos han investigado más como estos procesos de domesticación eh, temprana de plantas. No sé si Emilio o Felipe quieran como ahondar más en estas hipótesis sobre poblamiento temprano en Sudamérica. Hola, buenas tardes. Gracias, Ingrid. No, es muy importante tu pregunta porque digamos que el paradigma que usualmente se ha tenido, como indicaba Ingrid, es la de un poblamiento por parte de bandas de cazadores y recolectores en tiempos pleistocénicos o el Holoceno temprano, que transitan desde el norte de América hacia el sur, después del poblamiento por Beringia. Pero la información que hemos estado obteniendo en los últimos años indica, como lo plantea Richard Cook en Para Panamá, que hay un proceso de conocimiento de los espacios. No es solamente el istmo centroamericano como un lugar de paso, sino como un lugar de establecimiento de territorialidades muy tempranas, y en consecuencia se esperaría que cuando estas poblaciones ingresan y hacen distintos movimientos durante milenios entre Centroamérica y Suramérica, pues lo que están generando realmente son procesos más estables de asentamiento de lo que inicialmente se pensaba. Entonces esta imagen de nomadismo, pues realmente hoy en día está más bien relativizada por los hallazgos arqueológicos que hemos venido efectuando, incluyendo los datos recientes del sitio Tabladito en Frontino, que hemos vuelto a excavar con apoyo de un proyecto de investigación del CODI, en el que participa el profesor Javier Aceituno y el profesor William Posada. Hemos encontrado que hay allí un proceso de conocimiento y experimentación con plantas desde hace por lo menos 10.000 años, y en consecuencia no se trata ni mucho menos de sociedades que transitan de un lado para otro de manera errante, sino que establecen pues unos vínculos con esas espacialidades que van conociendo al cabo de cientos y miles de años. Gracias. Muy bien, ya tenemos una pregunta
del público, alguien que aparece como Escobar Piedrahíta, pregunta ¿cómo se ha adelantado el proceso de declaratoria como área arqueológica protegida? ¿Cuál es el área que se piensa delimitar como área protegida? Tal vez estaba refiriendo al caso de Frontino, probablemente. Pues. Bueno, en este caso, el plan de manejo arqueológico para declaratoria de área arqueológica protegida, digamos que plantea unos desafíos no muy comunes cuando se trata de plantear una declaratoria de estas. ¿Por qué? Porque no se está, esa puede ser una de las razones por las cuales, digamos, ha sido tan difícil su aprobación, es porque no se está hablando de un solo polígono o de dos o tres grandes polígonos como en otras áreas arqueológicas protegidas del país, sino que lo que se propone es una suerte de área protegida tipo archipiélago, donde, donde se protejan especialmente las estructuras de túmulos funerarios. Una de las razones por las cuales se plantea como este tipo de archipiélago y no se tratan de encerrar grandes polígonos en área arqueológica protegida es porque esto implicaría como serias problemáticas sobre usos del suelo, implicaría que muchas de las comunidades campesinas y, bueno, y otro tipo de actividades económicas se verían como muy frenadas. Entonces, por eso la idea es tratar de limitarlo en múltiples áreas protegidas en realidad, donde haya como una especial importancia a estas estructuras de túmulos funerarios. Son aproximadamente 26 polígonos de área arqueológica protegida en el municipio de Frontino, porque resultaría, digamos, logísticamente casi que absurdo tratar de limitar polígonos gigantes, porque terminaríamos protegiendo de cualquier actividad económica prácticamente que más de medio municipio. Entonces, por eso se propone como esta delimitación por unas áreas más concretas. No sé si es suficiente pues para responder la pregunta, ya me indicarán. Dentro del equipo, quizá alguien más quiera precisar algo. Sí, por acá. También ese proceso de formulación del plan de manejo arqueológico también está acompañado de una serie de preguntas y de temas de investigación que puedan también contribuir a un mayor conocimiento de estas estructuras y de otro tipo de evidencias que se puedan recuperar en estas 26 zonas de las que mencionaba Ingrid. Luis, yo tengo una pregunta, si no hay más ahí del público. Dale, Eulalia. Sí, yo les quería preguntar, pues además de esa zona del occidente, de Urrao, de Abeiba, de Peque, de Frontino, pues si han pensado ir más hacia Panamá, hacia el Darién, pues como cuáles son las posibilidades que se tendría de continuar el programa hacia esa zona, o sea, más pues como ampliar, claro, eso es inmenso y han explorado pues ya varios lugares, pero como de ahí, ¿qué más se sigue? Pues no, en cada salida de campo y en cada proyecto eh, tenemos muchos intereses por seguir investigando otras zonas, más hacia de Frontino y Urrao, más hacia el occidente, en sectores como Mandé, más hacia los límites con Vigía del Fuerte y Murindo, que son zonas que tienen un alto potencial investigativo de esa conformación de los grupos indígenas y de comunidades afrodescendientes que están en esta zona. Y también seguir investigando la puesta hacia el Urabá. También es muy interesante los rasgos y evidencias que se pueden encontrar en Dabeiba, en Mutatá. También, pues, reconociendo que el programa de investigaciones no lo puede abarcar todo, siempre estamos muy pendientes de las investigaciones de los colegas que realizan, por ejemplo, en este momento el profesor William Posada, investigaciones
investigando el Urabá y encontrando estas relaciones entre estructuras llamadas camellones que no sabemos pues probablemente si corresponden a prácticas agrícolas o a otro tipo de intervenciones del paisaje. Entonces, cuando el programa de arqueología, digamos, no puede hacer todo al mismo tiempo, estamos muy pendientes de estas investigaciones y en lo posible pues tratamos de buscar como algún vínculo o alguna forma de intercomunicación sobre estas investigaciones. Bueno, al parecer aquí llega otro comentario de Mauricio Gómez Ospina. Dice que especialmente en Frontino se encuentran diseminadas. El diálogo con las comunidades y los propietarios es muy importante, pero se requiere protegerlos de manera prioritaria. Y entonces nos saludan pues desde Frontino. Además, entonces replicamos ese saludo y agradecemos a quienes desde Frontino nos están viendo. Aparte pues de estos comentarios, yo también quería preguntarles, porque en la intervención que hizo Felipe, estableció como una especie de diferencia entre los hallazgos, de hablar de unos lugares de memoria o formas de territorialización. Si han encontrado características muy específicas que permitan diferenciar si es una u otra cosa o qué es, cuáles son los criterios que ustedes tienen para establecer si puede ser eso que llaman un lugar de memoria o una forma de territorialización. Y si dentro de los procesos que siguen, pues como lo anotó Ingrid, que además llevan un importante proceso de lo que se denomina apropiación social del conocimiento en formación con poblaciones locales, ustedes también dejan en esos lugares, ya sean de memoria o formas de territorialización, unas marcas territoriales que quedan, o simplemente es lo que queda allí excavado. Hay una forma de reconocerlo, no solo en mapas, sino en los lugares donde ustedes han hecho hallazgos con alguna señal o algo que lleve a la gestión del patrimonio. Un poco pues respondiendo a la segunda pregunta, no, pues marcas así como directamente no, o sea, se trata de hacer este acompañamiento ya mencionado con la comunidad, de tratar de mostrar los rasgos más visibles y de mostrar las evidencias pues en espacios como museos, pero hay algo muy importante y es que la arqueología que hacemos es una arqueología muy poco invasiva y una de las cosas más importantes también por la relación que se tiene que tener con los propietarios de los diferentes predios, es tratar de no perturbar demasiado el suelo. Entonces, todavía no tenemos como una forma de visualizar estos hallazgos arqueológicos, sobre todo porque también todavía el imaginario y la práctica de guaquería sigue estando muy vigente en toda Antioquia. Entonces, muchas veces de pronto marcar aquí se hizo un gran hallazgo arqueológico, tal vez pueda llamar, digamos, una atención no tan deseada y pueda como que incentivar eh, procesos de guaquería, ya que, bueno, ya que esta resignificación del patrimonio arqueológico todavía es un trabajo muy arduo que tiene que seguir por muchos años. Bien, hay dos preguntas muy precisas que nos llegan hechas por Horacio Quiroz y Jefferson Cardona. Horacio pregunta, ¿cuáles son los 26 polígonos en Frontino de áreas protegidas, de áreas arqueológicas protegidas? Si existe un mapa que indique esos polígonos. Y Jefferson pregunta si la Blanquita Murri en el municipio de Frontino es todavía un territorio que está presente en sus proyectos de investigación. Hola, sí, en marcha se encuentra la escritura del plan de manejo arqueológico y de las áreas arqueológicas protegidas. Pues como comentaba Ingrid, son 26 como archipiélagos, pero están distribuidos en varias partes de Frontino. Ahora recuerdo en el Filo de Cabra cerca al casco urbano, también hay unos en Carauta, en Novogá, en los filos de Piedras Blancas y Piedras Blanquitas también entran en estas zonas
de áreas arqueológicas protegidas. En Murrí, La Blanquita, nada más el año pasado, se hizo durante octubre, noviembre, diciembre la prospección para el inventario de patrimonio arqueológico en ese sector, que desde hace muchos años, desde que el profesor Emilio Piazzini empezó sus trabajos en este municipio, se tenía muchas ganas y se ansiaba de conocer esa zona, y que por problemas ajenos y de orden público había sido como rezagado. Pero hay una muy buena información, hay un registro de túmulos funerarios muy interesante en esta zona, también de cementerios y de una periodización con análisis de ecodatos, como hablaba Ingrid, sobre el manejo del maíz y esas tuzas de maíz que se veían en la foto en esta zona. Ustedes me permiten, yo complemento las respuestas ya muy claras de Ingrid y de Felipe, y quiero saludar a Horacio y a Mauricio y a Jefferson y a la gente de Frontino. Tal vez si hay alguien de Urrao, pues magnífico que estén conectados. Claro que este tema del plan de manejo arqueológico conducente a la declaratoria de un área arqueológica protegida en Frontino, pues es de la máxima atención. Yo quiero recordarle a Horacio pues que el documento en el cual están definidas esas polígonos está en la alcaldía municipal y debe estar también, creo yo, en el Palacio de Cultura de Frontino, porque ese fue el documento base mediante el cual se expidió el acuerdo municipal de aprobación del plan. Ese plan fue enviado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia el año pasado, justamente en un momento en el cual se estaban modificando las normativas sobre declaratorias de área protegida, y en ese sentido ellos exigieron un formato de presentación diferente y un proceso diferente de solicitud de esa declaratoria. Estamos en el proceso pues, de ajustar todo lo concerniente para que pudiéramos contar con el apoyo de la Autoridad Nacional en la Protección del Patrimonio Arqueológico, porque realmente, como lo decían Ingrid y Felipe, estos túmulos funerarios, independientemente de que hayan sido saqueados desde el mismo siglo XVI, son unos referentes no por ellos mismos, sino por todo lo que permiten comprender y resignificar acerca de los procesos históricos del occidente, no solamente de Antioquia, sino de Colombia, del noroccidente colombiano. Esperamos pues redoblar esfuerzos, y pues Horacio, con mucho gusto, si quieres, nuevamente te puedo compartir el documento. Un saludo pues a Horacio, a Mauricio y a Jefferson. Gracias a Emilio por estas precisiones, a Ingrid y a Felipe. Ingrid, ¿quieres decir algo? No, disculpa, es que creo que ya no queda tiempo, pero no respondimos a tu pregunta como sobre las diferentes evidencias o líneas de interpretación que permiten no solamente esos lugares de la memoria, sino estos lugares de demarcación territorial. No sé si recuerdas, tal vez lo pasamos muy rápido, que en uno de los mapas que mostramos, no sé si me permitan presentarlos y explicarlos de forma muy breve, pero en uno de los mapas que mostramos vemos como unos túmulos funerarios no se encuentran asociados a altas densidades cerámicas, ni se encuentran asociados a sitios de habitación, ni a intervenciones de carácter, digamos, doméstico. Y digamos que su accesibilidad era muy difícil, pero su visibilidad era muy alta. Encimas de cuchilla como de difícil acceso, muy poco pobladas. Entonces, digamos que esta distribución de túmulos funerarios en lugares no poblados, pues posiblemente corresponde no a ese control político y ese centro ceremonial, sino a una demarcación de fronteras. Entonces, esa información nos la dice la espacialización de las evidencias. Ya, quería hacer como esa claridad. Muchas gracias, Ingrid. Tenemos unas dos preguntas últimas para finalizar. Silvia García Serrano nos pregunta, ¿cuál es el conducto regular que se debe hacer cuando una persona encuentra entierros indígenas en estos lugares tan apartados para poder manejarlos? Creo que pueden responder a esta, y luego tenemos la última de Jimena Urreo, que es un tanto diferente, entonces para que de pronto no perdamos el hilo
la memoria con esta pregunta exacta, si ustedes tienen pues conocimiento sobre lo que pregunta Cilia García. Les reitero la pregunta. Por favor. Sí. ¿Cuál es el conducto regular a seguir cuando alguien encuentra entierros indígenas en esos lugares tan apartados, ¿no? Ella seguro lo pregunta para tener conocimiento de cómo manejar en el caso de que alguien los encuentre. Si hay un conducto a seguir si alguien encuentra eso. Sí, bueno, hay como un protocolo muy importante que es el protocolo del Instituto Colombiano de Antropología, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues donde dicen que hay que contactar al ICANN y ese tipo de cosas. Pues eso es como, digamos, algo que puede ser muy complejo de ejecutar. Entonces, una de las recomendaciones es debido a que hay tan buena relación del programa de investigación con las alcaldías, especialmente de Urrao y de Frontera, se pueden acercar a entidades como las secretarías de cultura y como a la alcaldía a reportar estos hallazgos que pueden ser ya tomados en cuenta eh, en futuras investigaciones. Entonces, la idea es que si una persona se encuentra esto, trate de describir un poco más o menos dónde se lo encontró y trate de dar como este lugar de la localización a entidades de la alcaldía y ya cuando se pueda visitar los municipios en algún proceso de divulgación o en algún proceso de nuevo inventario, puedan tenerse en cuenta este hallazgo. Me permiten, yo complemento lo indicado por Ingrid. El procedimiento oficial es que una vez efectuado el hallazgo, debe dejarse en el lugar sin efectuar guaquería e inmediatamente informar a la alcaldía municipal, porque las alcaldías municipales son autoridades en la materia y la alcaldía asimismo debe, sin prejuicio de lo que indicaba Ingrid, comunicarlo inmediatamente al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ¿Por qué? Porque ninguna universidad ni centro de investigación puede proceder a tratar esos hallazgos sin autorización del ICANN. Entonces, ese conducto regular no se puede obviar, comunicarse inmediatamente con la alcaldía y en la alcaldía comunicación con el ICANN. Desde nuestra posición como Instituto de Estudios Regionales, pues por supuesto estaríamos interesados en apoyar la atención de esos hallazgos, pero siempre mediando todo el protocolo que la normativa exige y que tiene todo el sentido. Muy bien, la respuesta queda suficientemente clara, creo. Y la última pregunta de Jimena Urrea dice, los procesos de apropiación de conocimiento son fundamentales para el acercamiento de las comunidades a la investigación arqueológica. En el programa, ¿ustedes han pensado en sistematizar esa experiencia de procesos de apropiación social de conocimiento? Ella añade que eso sería muy valioso para otras iniciativas de investigación, no solo desde las que hace el INEA. ¿Sí les queda clara la pregunta? Sí, bueno, yo tomo ahí la palabra, que veo que Felipe e Ingrid están un poco ahí a la expectativa. Jimena, hola, ¿cómo estás? Jimena estuvo con nosotros de algunas maneras en estos procesos y pues la idea que plantea realmente es muy valiosa. Nosotros tenemos de alguna manera, sin que eso se llame un proyecto de sistematización, sí un respaldo muy sólido de todos los procesos que se han seguido con las autoridades municipales, con distintos sectores de la población y con las comunidades. Pero desde luego que ese respaldo habría que convertirlo en un instrumento de pedagogía y nos parece muy interesante tu idea. Seguro que la tenemos en cuenta entre todas las cosas pues, que tenemos que mejorar y complementar en este programa. Gracias, Jimena. Muy bien, le agradecemos a todo el equipo de investigaciones arqueológicas que organizó esta presentación para hoy, a Felipe y a Andrés, que estuvieron
presentando directamente las diapositivas con que se hizo la conferencia, pero también a Emilio, pues que ha estado, se ve de manera muy fuerte en todo este proceso. También nos acompañaron Valentina Alzate, Isabel Henao, que hacen parte de este equipo. Les recordamos que estas conferencias van a quedar grabadas en el Facebook del INER, también en la página de la universidad que corresponde al Instituto de Estudios Regionales, así como en el canal de YouTube del INER. No queda más que invitarles a nuestra próxima conferencia el martes 4 de agosto, el martes de la próxima semana, titulada Las cartografías en el INER, a cargo de la profesora Lida Sepúlveda y el profesor César Ospina del Instituto de Estudios Regionales. No sé si Eulalia, mi colega, tenga algo más que añadir o si no, para despedirnos ya. Sí, Luis, no, agradecer también a Nelson Ramírez y a David Londoño por el apoyo técnico pues que siempre nos dan, y invitarlos pues a todos los que nos acompañaron a que nos sigan acompañando los martes y jueves a las 5 de la tarde en este ciclo de conferencias INER. Y muchas gracias pues a todo el equipo de arqueología por la presentación. Gracias, David, y gracias, Nelson. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.